partir de este momento, estamos contigo. Un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias por conectarse una vez más también, como cada jueves, a este espacio que está hecho con muchísimo cariño para ustedes. Gracias también a un equipo maravilloso de Radio Caracas Radio, en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Balada Nogales, Jay Pacheco y Justo Navarro, y en los controles nuestro queridísimo José Gregorio González. Como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que esta familia siga creciendo y que nuestros contenidos sigan llegando a más hogares. Muy facilito, RCR en YouTube, y allí nos ayudan a crecer si se suscriben a nuestro canal en el que estamos colgando contenido constantemente, además de estar en vivo básicamente las 24 horas. Y también en nuestras redes sociales @RCR750. Además, agradecer a nuestros amigos de publicidad, Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Ellos tienen pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, tienen tortas marmoleadas, tres leches, tiramisú, los famosos suspiros, pavlovas, que son increíbles, y además, como por si fuera poco, tienen delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. A ellos les pueden contactar a través de @Habibis_Cakes en Instagram, o a través del 0412-610-0838, porque recuerden que con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor, porque así son las cosas dulces que ellos logran hacer a través de esas manos maravillosas de Wilmary. Pero además también agradecer a nuestros amigos de Perfect Hair, el cambio de look que siempre he soñado. Déjalo en manos de los profesionales, más de 30 años sirviendo a mujeres y hombres con alisados, queratina, cirugía capilar, todos los tratamientos más avanzados para el cuidado y el brillo de tu cabello, y además, por supuesto, para atender tus manos. Ellos están ubicados, como ustedes saben, en el centro comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, acá en Caracas, y los pueden seguir en Instagram a través de @Salón Perfect Hair. Ya ustedes saben con quién se pueden atender. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a nuestros amigos de El Paraíso Dental. Finalmente llegó El Paraíso Dental a Caracas, con los mejores precios y todas las especialidades en un solo lugar. Si ustedes quieren saber más o menos qué pueden realizarse, tienen desde restauraciones estéticas y de conductos hasta cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría, porque sabemos lo difícil que es atender a estos chicos o a los chavos más pequeños para precisamente poder hacer de eso una cultura, que es atenderse. Y allí va a estar la doctora Sonrisa, Danivet Moreno, con toda la disposición y todo el equipo del Paraíso Dental para atenderlos. Ya ustedes también saben que están ubicados cerquitas de la emisora en El Paraíso, en la Plaza Madariaga, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Si quieren comunicarse con ellos, lo pueden hacer a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222, y a través de Instagram @DRA_sonrisadm, o facilito @Paraíso Dental, porque somos el Paraíso Dental. Y ahora sí le quiero dar la bienvenida a mi primer invitado. Es el doctor Manuel Figuera, es presidente además de la Sociedad Venezolana de Infectología, porque últimamente hemos visto unas cifras que nos alarman, ¿no? No solamente estamos hablando del COVID, que sigue siendo y estando latente en nuestro país, a pesar de que quizás hemos visto cómo se han relajado algunas medidas, pero hoy además estamos hablando de enfermedades que habían desaparecido o pensábamos que se habían erradicado en nuestro país. A pesar de eso, ni siquiera tenemos cifras oficiales. Desde el año 2016 no se publica el Boletín Epidemiológico Nacional, que debería servirnos de guía para saber qué es lo que ocurre en el país, pero además ahora Venezuela es uno de los países de donde salen más casos de malaria, y el doctor Manuel Figuera ha estado reportando esta situación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y quisiéramos arrancar quizás con hacer un balance de cuál es la situación, no solamente con respecto al COVID, sino a la malaria que usted ha venido denunciando y a esta situación que sigue extendiéndose. ¿Me escucha? No sé si tenemos al doctor o tenemos problemas de sonido. Ahorita sí lo escucho. Ok, muchísimas gracias, doctor Figuera. Creo que antes no lo lográbamos escuchar. Quisiéramos arrancar con usted
haciendo un balance, ¿no? De lo que ustedes han visto en la Sociedad de Infectología, pero sobre todo a propósito de estas cifras que tienen que ver con la malaria y enfermedades que hasta ahora parecían erradicadas, ¿no? Bueno, la malaria al final es un problema desde el punto de vista de control. Desde los últimos años, la malaria es uno de los problemas más importantes en Venezuela, y con respecto al continente, somos el país que tenemos más casos de malaria, y eso ya viene prácticamente más de una década. Parte de la problemática de la malaria tiene que ver con el control de la misma. Es una enfermedad que afecta principalmente a los humanos, no afecta a animales, por lo que el reservorio en general son los humanos y el transmisor, el vector, son los mosquitos. Si una persona enferma con malaria y un mosquito le pica, un mosquito tipo anófeles, y este mosquito pica a otra persona, así es que se transmite. En Venezuela, gracias a la labor de Arnaldo Gabaldón y todo un equipo bien importante en el siglo pasado y en unas circunstancias muy remotas a las que teníamos hoy en día, donde habían grandes deficiencias desde el punto de vista sanitario y había una gran ruralidad, un ambiente rural muy importante. Entonces, al final se logró controlar el problema con medidas adecuadas desde el punto de vista científico. Hoy en día, la malaria está repuntando porque estas medidas no se están tomando y porque se ha permitido un foco principal en el municipio de Sifontes, lamentablemente por la minería ilegal o la minería de costida o la minería relacionada a una extracción que ni siquiera está generando beneficios económicos para la nación y que más bien está generando mayor enfermedad en la población y diseminación de una enfermedad que anteriormente estaba eliminada en prácticamente más del 80-90% del territorio nacional, y hoy en día está nuevamente casi que en toda Venezuela. Sí, de hecho, según las cifras que tengo acá colocadas, en el 2000 se hablaba, según la Organización Mundial de la Salud, de 35.500 casos, y ya en 2019, 467.000. O sea, ni siquiera estamos hablando del año 2022. Quisiera si pudiera ahondar un poquito más en cómo es este tema del mosquito infectado en casi todo el país y la vinculación con la minería criminal, porque quizás no queda tan claro, ¿no? ¿Cuál es esta vinculación y cómo esto ha determinado o ha impulsado el repunte de la enfermedad en el país? Sí, bueno, en un país que no está brindando oportunidades a la población, hay millones que han inmigrado, pero hay otros millones que buscan oportunidades dentro del país, entre comillas, oportunidades, porque realmente ir a extraer oro de una manera inadecuada, ilegal o ecocida, lo que trae es más enfermedad, y las personas que buscan fortuna, por ejemplo en el arco minero, no consiguen fortuna y lo que terminan es trayendo enfermedades al resto del país, porque si tú migras, por ejemplo, del estado Vargas, de La Guaira, y vas hacia el municipio de Sifontes para buscar fortuna, al final no lo consigues, puedes terminar teniendo tuberculosis, VIH, sífilis, gonorrea, y lo que sí vas a tener segurísimo es malaria. Y cuando regresas sin dinero al sitio donde vivías anteriormente, bueno, ahí abajo en La Guaira hay mosquitos. Y es por eso que de repente hemos visto casos de malaria en La Guaira, un estado el estado Vargas, que tenía décadas que no existía la malaria y que simplemente ha reaparecido por esta circunstancia. Y así es que los que han ido al municipio de Sifontes y migran posteriormente de nuevo a Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, los llanos venezolanos, terminan trayendo la enfermedad. Y eso es el problema. El problema viene en parte entonces por esa minería legal y por permitir esa minería de costida o promoverla de algún modo, y adicionalmente por no tomar las medidas de control en el sitio de la infección. Porque si tú haces el diagnóstico y tratas a todos los que están enfermos, cortas la cadena de transmisión. Pero si lamentablemente en un sitio donde la ilegalidad es lo que se impone, terminan vendiendo hasta las pruebas diagnósticas, los tratamientos, y se generan más mafias en relación a la enfermedad. Entonces es totalmente inadecuado. Hay falta un control férreo de los problemas para evidentemente evitar que las mafias imperen, evitar que la minería siga de una manera descontrolada, inadecuada, criminal y ecocida, y adicionalmente para evitar mayores problemas al país, porque por unos cuantos dólares que se genere en la extracción minera, el daño para el futuro es inmenso desde el punto de vista ecológico y humanitario. Estamos destrozando el futuro del país en ese sitio.
Sí, justamente le iba a preguntar si ustedes habían hecho algún tipo de recomendaciones, pero por lo que usted mismo explica, estamos hablando de deficiencias estructurales, ¿no? Bueno, además de todo el tema de la minería, un tema de la malversación de todas las pruebas y toda la mafia que existe alrededor de esto. Pero además, doctor Figuera, sabemos que no es solamente el tema de la malaria, también estamos hablando de la tuberculosis, todas las dificultades, por ejemplo, para pacientes con VIH. Y bueno, ahora además, por supuesto, el tema del COVID. Sobre estas últimas enfermedades, ¿qué informaciones tienen? Y bueno, ¿cuál ha sido de alguna manera el reclamo de ustedes en el sentido de capacitar a ciertos equipos de salud, disponer de pruebas rápidas y de todo este tema que tiene que ver con lo estructural precisamente en términos de salud? Sí, hay que hacer un vuelco total al abordaje de salud en Venezuela. Lo que se ha hecho ha fracasado estrepitosamente. El dividir la salud en Venezuela, el generar programas paralelos, el invertir en programas que no resuelven todos los problemas, ha sido definitivamente un gran error. El no invertir en las universidades, en la educación de salud, en la educación centenaria, la educación de calidad, ha sido un error. El, de alguna manera, perseguir a todo eventualmente lo que implica la experticia, la meritocracia, el pensar que estudiar medicina o el ser médico es algo fácil, y no, como cualquier carrera o como cualquier ámbito en la vida, si uno quiere ser el mejor saltador triple, tienes que tener un esfuerzo, y las personas que brillan en los deportes, que brillan en la academia, que brillan en distintas circunstancias, implica un esfuerzo muy importante. No cualquiera puede ir simplemente por ir a clase ser médico. Y cuando tú le pagas a los profesionales de salud una miseria, ¿qué termina ocurriendo? 40, 60 mil profesionales de salud se han ido de Venezuela, hablando solo de médicos, y sin contar las enfermeras, sin contar el personal capacitado, y los que tienen más tiempo terminan jubilándolos antes de tiempo. Entonces, ha habido una destrucción del sistema de salud en general en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el programa anti-inmunizaciones, se dejó de vacunar como era debido, y por eso en el 2016 apareció difteria después de 24 años, y apareció sarampión en el 2018 después de más de 20 años sin sarampión, y la malaria empieza a repuntar a raíz de estas circunstancias del arco minero y por la destrucción lamentablemente de los programas nacionales de malaria. Igual pasa con la tuberculosis. En el 2016 tuvimos la tasa más alta de tuberculosis, se repitió en el 2018 y el 2019. O sea, tuvimos la mayor cantidad de tuberculosis antes de la pandemia. Por supuesto que también estamos a ciegas porque el boletín epidemiológico semanal, que es el órgano epidemiológico del Estado, donde se deben divulgar las infecciones, los problemas de denuncia obligatoria, y se publicaba semanalmente, desde el 2016 no se publica. O sea que no sabemos qué enfermedades están ocurriendo en Venezuela. Y igual, desde hace muchísimo más tiempo, no se publica el anuario de mortalidad. Aquí en Venezuela no sabemos de qué se mueren las personas. Y esa información es importante, sí, porque nos dice qué está sucediendo en Venezuela y tomar las medidas de control. Es un error del Estado pensar que dar la información al final es malo. No, no es malo, porque si tú, como en medicina, si tú haces un diagnóstico buscando la información, investigando las cosas y sabes cuál es el problema, le das soluciones al problema. Pero si tú estás a ciegas y no sabes que tienes un problema, es como alguien que tenga un dolor muy fuerte en alguna parte del cuerpo y no quiera ir al médico por miedo, y a lo mejor tenga un cáncer. Si tú no diagnosticas el cáncer a tiempo, te va a matar. Mientras que si tú haces lo adecuado, vas a descubrir cuál es el problema y puedes eventualmente hacer las cosas que corresponden y salvar vidas. Entonces, el problema en Venezuela es que estamos a ciegas, no sabemos cuáles son los problemas. Ha habido una gran desinversión en salud, ha habido una gran desinversión en educación. De algún modo se ha implementado programas paralelos que desvían de algún modo las circunstancias, y esos programas no han funcionado, porque hoy en día lo que ha implicado Barrio Adentro no ha sido exitoso. La educación de la salud bajo universidades, entre comillas, paralelas, no ha funcionado. Y lo que hacemos es ilusionar a personas pensando que van a tener una educación y no tienen una educación de calidad. Y lamentablemente muchos de los que se gradúan tienen que estudiar mucho más y esforzarse mucho más para alcanzar a otros que estudian en universidades centenarias, y eso hay que revisarlo y evaluarlo. Si queremos mejorar los problemas en Venezuela, tenemos que ir a la base estructural. No es mala suerte, es hacer las cosas de manera inadecuada. Igual pasó con COVID-19. Tuvimos 2 años de pandemia y en ningún momento se invitó
a los expertos venezolanos, a los de la Academia Nacional de Medicina, a las sociedades científicas como la que uno representa, la Sociedad Venezolana de Infectología, a trabajar en conjunto. Todo lo contrario, se trabajó aparte, se trabajó de una manera lamentablemente muy política y por suerte en Venezuela las cosas no fueron peor por COVID-19 por estar aislados. No se transmitió tanto la infección porque la gente no se moviliza por la escasez de gasolina, electricidad y porque mucha gente en vez de venir a Venezuela a otros países está huyendo de Venezuela. Todo eso permitió que COVID no fuera tan importante, pero tuberculosis seguro es importante y los distintos problemas que están ocurriendo en Venezuela seguro son importantes, pero no lo sabemos y no lo sabemos porque no se dice lo que está ocurriendo y que no se diga no significa que no exista. Totalmente. No, totalmente. La verdad es que clarísima su exposición, ya lo tengo que despedir, pero yo quiero primero agradecerle por la valentía de hablarlo y decirlo con tal claridad. Usted ha dicho una frase con la que me quedo y con la que dejo a la audiencia también, que es que no se diga no quiere decir que no exista. Y de hecho, justamente nuestra siguiente invitada va a hablar también de esta situación en las cárceles venezolanas, que también, bueno, es un drama grandísimo, porque si ocurre con quienes están de alguna manera libres, ¿qué pasa con estas personas que están hacinadas en celdas, bueno, con casos de tuberculosis, desnutrición, etcétera? Y es importantísimo el trabajo que están haciendo profesionales como ustedes, de la Sociedad de Infectología, pero también de otras organizaciones que siguen denunciando y que están tratando de hacer las cosas bien en un país donde, bueno, obviamente no hay una salud garantizada y no hay posibilidades de estar bien. Así que yo quiero agradecerle, doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, por su claridad y por la información que nos ha remitido, y por supuesto que nos vamos muy preocupados, pero también esperanzados en que aún hay profesionales en Venezuela que siguen hablando con la verdad y que siguen haciendo su trabajo a pesar de las dificultades. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos prontísimo. Era el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, hablando, por supuesto, de los casos de malaria, del tema de la tuberculosis, la falta de información, las mafias, la minería ilegal. Obviamente estamos hablando de un problema estructural que no se resuelve simplemente con medidas de salud o medidas sanitarias, sino que tiene que haber un cambio de fondo, ¿no? Un cambio estructural que sabemos no va a ocurrir mientras sigamos bajo este sistema. Y justamente de eso vamos a hablar también en la próxima parte. Vamos a ir un corte muy breve para tratar el tema también de lo que está ocurriendo en las cárceles venezolanas con la desnutrición, la tuberculosis y un montón de males más que siguen aflorando y que obviamente tienen una población básicamente como víctima. Ya volvemos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Ya de vuelta en Contigo Liberalmente, como
siempre, gracias por seguir conectados a nuestra señal. Hablábamos justamente de la situación de distintas enfermedades en Venezuela. No hay información, hay un sistema de mafias que obviamente tiene controlado gran parte de esto, pero además esto se complica si se trata o si se habla de aquellas personas privadas de libertad. Y esa es la investigación que viene haciendo la ONG Una Ventana a la Libertad, que informa sobre los casos de desnutrición y enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis y el propio VIH, que siguen siendo los principales problemas en los calabozos policiales del país. Y para ello tenemos a Magali Huggins, coordinadora de investigación de esta ONG, Una Ventana a la Libertad, quien obviamente va a hablar de esta investigación que ellos vienen a cabo realizando sobre la situación en nuestras cárceles. Gracias, señora Magali, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Quisiéramos arrancar, bueno, por hacer un paneo, ¿no? ¿Cuál es la situación? Porque quizás las cifras son alarmantes, pero no sé si ustedes tienen algo más reflejado. Estamos hablando de una total o de una población total penitenciaria que incluye a 8.266 reclusos, y de esa población estamos hablando de que 6% por lo menos sufre de desnutrición y otro 2% de tuberculosis, pero además también hay un porcentaje quizás un poco más bajo, pero que sigue siendo alarmante, de VIH, más todo el tema de lo que significa el COVID. ¿Cuál es la situación que ustedes reportan hasta el día de hoy? Bueno, la situación en este momento la estamos monitoreando. Te voy a decir la situación tal cual está visibilizada para el primer mes del año, es decir, final del 21 y comienzo del 22. Pero lo primero que te quiero decir es que esto es una situación muy compleja, porque la salud es fundamental para la vida, y vida y salud son derechos humanos. O sea, que lo que hay aquí es una flagrante violación de los derechos humanos de las personas detenidas, independientemente de la razón por la cual estén detenidas. Acabamos de ver que liberaron a un poco de personas detenidas, acabamos de ver que fueron trasladados a cárceles una cantidad de personas detenidas, y uno se pregunta, entonces, ¿por qué estaban ahí los que fueron liberados y los que fueron liberados de manera total o de manera con medidas cautelares? ¿Qué hacían ahí? Pero tú no puedes entender la problemática de salud en un centro de detención preventiva si no partes del problema del hacinamiento. Porque en un centro de detención preventiva o calabozo, como se llamaban antes, ¿no? En los calabozos conviven personas enfermas con personas sanas. Y eso es fundamental para el contagio permanente de las enfermedades. Para finales del año pasado, solamente el 5% de la población había sido vacunada para el COVID. Le habían aplicado las pruebas de COVID. ¿Y a cuántos habían recibido la vacuna? Mi amor, a un 1.64. Nosotros estamos hablando de 16.000 personas detenidas para finales de año. Entonces tú dices, ¿y eso qué es? Bueno, eso es violación de los derechos fundamentales de las personas. Yo te puedo decir que para ese momento teníamos del total de 15.000, casi 16.000 detenidos en los calabozos. Yo no hablo de prisiones y quiero que eso quede siempre claro. Nosotros no trabajamos con prisiones en Una Ventana a la Libertad. Trabajamos con los calabozos o centros de detención preventiva. Y hay más de 550 centros de detención preventiva en todo el país. Y ahí tenemos, para finales del año pasado, 4.359 personas enfermas. Y de esos enfermos, 1.373 tenían sarna, algo que se contagia con solo verse. Pero una cosa que nos llamó mucho la atención es que por primera vez aparecen las enfermedades como la gripe y la fiebre como problemas de salud, lo cual nos hizo pensar que detrás de la gripe y la fiebre se estaba ocultando el COVID, y eso nos hacía llegar a un 29.75% de los casos. De la noche a la mañana empiezan a aparecer gripe y fiebre. Aparte de las enfermedades respiratorias,
que existen desde hace mucho tiempo y alcanzan al 10.22% de los detenidos. Y aparte de la tuberculosis. La tuberculosis es la niña mimada de la muerte, porque ella va unida con la desnutrición, que es la tercera problemática de salud en los centros de atención preventiva. La desnutrición. Con desnutrición, cualquier enfermedad puede convertirse en un síntoma grave o causa de muerte. Desnutridos con gripe o con fiebre o con COVID o con tuberculosis están en alto riesgo para su vida, sean hombres o sean mujeres. Entonces tú te das cuenta que hay una locura, como que solamente 13 de 302 calabozos disponen de personal médico y 8, los 65%, tienen personal de enfermería. Entonces tú tienes una imagen completa. Están hacinados, mal alimentados, no hay agua, no hay comida porque si no se los lleva la familia, no hay comida porque los CDP no dan nada de esos servicios. No hay baños, estoy leyendo que solamente el 44% tienen baño. Sí, pero eso es lo normal. Pero resulta que la cantidad de baños no coincide con la cantidad de agua por tubería. Entonces, si no tienes agua, el baño no te sirve de mucho. Pero además de eso, la basura que se recoge para que cuando llegue el aseo urbano, si es que llega en la zona, porque no todas las zonas del país tienen acceso a recoger la basura, la guardan en la celda, en bolsas plásticas, para que cuando venga la basura, el familiar o alguno de los guardias saque las bolsas para botarlas. Eso es una fuente de contaminación. Total. Hay problemas de ventilación. Tenemos enfermedades infectocontagiosas y tenemos problemas de ventilación. Entonces, cuando tú tienes al lado tuyo a una persona enferma o a una persona que acaba de ver salir en uno de los alertas, porque nosotros hacemos información cotidiana que la pueden ver en nuestra página web www.unaventanalaliberdad.org. Todos los días salen alertas de algún estado del país, porque nuestros investigadores que están en todos los estados del país están alertas. Y entonces encontramos cosas terribles, que claro que cuando tú haces las grandes sumatorias se te disminuyen. Pero ¿cómo es posible que a un enfermo de tuberculosis lo saquen de la celda porque hay hacinamientos y lo tiren para un patio? Sobre todo ahorita con la época de lluvia, ¿qué te parece? Sí, no, es gravísimo, señora Magali, y la verdad es que usted lo va contando y uno se lo va imaginando y parece increíble, ¿no? Ahora, súmale a eso un detalle. Desde que estalló no nos queda mucho tiempo, pero yo quisiera aprovechar estos últimos minutos, que además usted ha sido clarísima y directo al grano, ¿no? Con la situación, para dibujarnos, ¿no? Lo que está sucediendo con estos calabozos, ¿no? Que usted ha dejado bien clara la diferencia entre los calabozos y las cárceles. Pero ¿cuál es el llamado que usted hace si pudiésemos utilizar estos últimos minutos? Precisamente. Hace falta políticas públicas, hace falta que el gobierno se dé cuenta que las personas que están detenidas están allí porque han cometido una falta y merecen respeto de sus derechos fundamentales. Las madres, las esposas y las hijas, que son las que se ocupan, y las abuelas, de las personas detenidas, que son las que llevan la comida, que son las que llevan los medicamentos, que son las que llevan las toallas sanitarias. Eso es deber del Estado y tenemos que alzar la voz, y gracias por llamarme, porque hay que hacer público que esa gente que está detenida no va a salir mejor de esos sitios mientras no sean tratados como seres humanos. Y el símbolo de la humanidad es que todas y todos tenemos igual cantidad de derechos y deben ser respetados. Definitivamente. Y yo me quedo con ese llamado, señora Magali, porque al final es lo que usted dice, bueno, ya ellos cumplirán su pena con los mecanismos que ya tienen,
pero al final merecen el mismo trato y el respeto, y yo quiero agradecerle por sus minutos, sobre todo por el trabajo que vienen haciendo en Una Ventana a la Libertad. De nuevo repetir su página, unaventanalalalibertad.com, ¿verdad? Sí, .org. .org para quienes quieran tener información, unaventanalalalibertad.org. Allí están todos los datos que ha reflejado hoy la coordinadora de investigación de esta ONG, Magali Huggins. Gracias por estar con nosotros y por esta radiografía que usted acaba de hacer en estos pocos minutos, que a nosotros nos alertan y nos funcionan precisamente para alertar sobre esta situación. Ok, mi amor, y muchas gracias a ti por acordarte de nosotros y darnos esta oportunidad de ser la voz de los que no tienen voz. Gracias a ustedes y al señor Nieto por el trabajo que vienen haciendo, maravilloso. Una Ventana a la Libertad, Magali Huggins. Con esto nos despedimos y vamos a un brevísimo corte para hablar finalmente de una novela de ficción que habla justamente de varios paralelismos que podemos hacer con el caso venezolano. Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo ya para la última parte de este programa y justamente para hablar también de otro abismo. Hemos querido invitar a Carlos Blanco. Él es reconocido articulista, analista político, autor de diversos libros sobre temas políticos, pero esta vez él ha querido aventurarse a hacer ficción, a escribir una novela que justamente habla o se titula Gran Marcha hacia el Abismo. Esta novela tiene como telón de fondo la revolución, con un personaje central que es Baldomero Perdigón, que ama la revolución hasta que, bueno, quizás ya no le guste tanto, ¿no? O hasta que quizás se concrete. Y ha sido inevitable hacer diversos paralelismos. Carlos, gracias por estar con nosotros. Háblanos de cómo te aventuraste precisamente a escribir sobre este tema y cuál fue el centro de esta propuesta, o cuál es el centro de esta propuesta que ahora tienes con esta novela que ya está disponible en Amazon, ¿no? Sí, ya está disponible. Muchas gracias, Claudia, por la invitación, a ti y a todo tu equipo. Bueno, yo me aventuré a la novela porque, y es un atrevimiento, porque publicar un libro de esta naturaleza requiere muchas agallas y esta vez las he tenido. Pero la verdad es que yo siempre he jugueteado con la ficción desde hace mucho tiempo en mis artículos periodísticos. Yo tuve en una época, hacia comienzos de los 80, básicamente durante el gobierno de Luis Herrera, un personaje que aparecía todas las semanas en un artículo
en el Nacional que se llamó Juan Mercader, que era asesor de Luis Herrera, cosa que le causaba mucha molestia al presidente en esa oportunidad. Y más recientemente, en los años recientes, yo jugueteé, digo intelectualmente, con un personaje de la Revolución, una hermosa mujer de la Armada venezolana que me suministraba información, la camarada Dolores. Es posible que haya existido, a lo mejor no, quién sabe. Y en realidad el tema de la ficción a mí no solamente me seduce por el juego de las palabras, sino porque creo que es la única y mejor forma, en todo caso, de entender la realidad. Si nosotros vemos lo que ocurre en la vida real, es una manera de expresarse la ficción. Para decirte un ejemplo, las encuestas. ¿Qué son las encuestas? La mayor parte de ellas son ficción. ¿Qué son las promesas políticas o de otro tipo? En muchos casos ficción. O sea, nosotros no es que vivimos en un mundo que tiene ficción, sino que nosotros vivimos la hiperficción. De manera tal que cuando tú cuentas lo que pasa por la vía de la llamada ficción, probablemente estés más cerca de la nuez del asunto, que se aborda trabajos más académicos, más consolidados conceptualmente. Esa es mi aproximación al tema. Me llama mucho la atención, además, como hablas incluso de temas como expropiaciones, también describes un poco precisamente lo que son los militantes, que es parte de lo que tú describes en la reseña sobre esta novela, pero ¿qué puede encontrarse quien adquiere esta novela, ¿no? O porque a lo mejor el que quiere leer una novela no quiere necesariamente leer sobre Venezuela, pero en este caso lo va a hacer de forma quizás indirecta. ¿Qué va a encontrar la persona allí? Venezuela está allí, atrás. La novela recoge algunos episodios y después alza vuelo hacia la estratosfera. Digamos, ese es un trasfondo, el de Venezuela mismo. Otro trasfondo que tiene es el de Caracas. Caracas como ciudad a querer, como ciudad querida, y el tótem de los caraqueños, que es el Ávila. Ahí está presente. Y luego está esta cosa que llaman la revolución. Y es el periplo de un revolucionario, que es Baldomero Perdigón, que es un revolucionario que viene de esa época donde se asaltaban los bancos para recoger fondos para la revolución, para aquella cosa que algún día iba a venir, que llamaban la revolución. Y bueno, y el proceso mediante el cual este personaje se va desenrollando, se va convirtiendo en un personaje que a veces asalta bancos para los partidos, a veces asalta bancos porque viene diciembre y necesita ponerse unos trajes nuevos, así como sus compañeros, y poco a poco van llegando al poder de la mano de dos personajes, del que va a ser presidente, Juan Rogelio Suárez Sánchez, y del que va a ser vicepresidente, José Virgilio Pérez Torreja. Entonces, en la trama entre estos tres personajes y una figura que flota por allí y que es muy activa, que es don Emilio Rugeles, el gran empresario de Recadi, pues se va desenvolviendo este proceso. Hay un personaje que escribe algo que quisiera leerte y que resume de un comunista que ve el final de este proceso. Y le dice a Benjamín Perdigón: hemos fracasado. Me corrijo, somos un fracaso. La arrogancia que nos hizo querer ser y representar el bien nos hizo enteramente malvados. Y terminamos como una protuberancia siniestra y adicional del mal. Creamos la cultura que no podía admitir la disidencia y por lo tanto tampoco la diferencia. Allí perdimos la humanidad, que consiste en ser contradictorios como lo son los seres humanos. Nos volvimos uniformes,
enterizos, y en la decadencia nos volvimos dioses para condenar a la plebe, llena de aspiraciones encontradas, de encrucijadas no resueltas, de caminos desandados y de falta de certeza. Es decir, yo lo que quiero transmitir es cómo la revolución siempre es un proyecto, para mantenerse, pero cuando se materializa se vuelve un crimen. Y es maravilloso, Carlos, porque además de esta frase que acabas de leer, hay algo que me gustó mucho también, precisamente sobre la revolución, que es que la fascinación por el poder que la revolución propone a través de sus líderes es la fuerza que mantiene su atractivo. El problema que se van a encontrar una vez que alcanzan su objetivo, que es justo lo que tú mencionas, es que la revolución se desnuda sin pudor y aparece como la máquina implacable en la cual todo sueño desaparece, Carlos. Y ahí yo quiero pedirte quizás que envíes un mensaje al venezolano, que también se va a ver representado allí, pero sobre todo el latinoamericano, creo yo, ¿no? Que está viendo quizás como todo este continente se está tiñendo, ¿no? De esas revoluciones, cada una con su estilo, pero todas al final con ese destructor de sueños, ¿no? Que estamos viendo, y Colombia lo va a ver dentro de poco, si las cosas continúan así, pero también está pasando en otros países. Entonces, ¿cuál es precisamente el mensaje y cómo a través de esta ficción tú estás logrando precisamente enviar esa imagen, ¿no? O tratar de concretar esa imagen? Bueno, como he dicho, las revoluciones tienen, digamos, el atractivo del futuro, de la promesa de lo que va a ser. Pero cuando se efectúan, toman el poder y comienzan a desarrollarse, el testimonio de esas revoluciones no son sus realizaciones, sino sus crímenes. ¿Cuántos muertos hay? ¿Qué es lo que se le cuenta a Mao, a Stalin, a Lenin, a Fidel, a la revolución venezolana? Sus crímenes, sus violaciones de los derechos humanos, etc. Entonces, lo que yo creo que hay que decir es que América Latina más bien está a tiempo para que estos que creen que la revolución es posible se detengan antes de llegar al abismo. Porque la imagen que yo tengo es la de los lemures, esos animalitos que dicen, parece que no es verdad, que se van reuniendo por cientos, luego por miles, y una vez alcanzada una cifra crítica, van en carrera hacia el abismo a suicidarse. Espero que eso no sea lo que ocurre en los demás países de América Latina y del mundo. Yo también lo espero, y justamente el título, y ya con eso también quiero pedirte algún comentario más personal, porque el título está como en presente, ¿no? Justamente a propósito de la advertencia que tú haces, es Gran Marcha hacia el Abismo, es decir, está ocurriendo, Gran Marcha hacia el Abismo, pero además hay mucho de añoranza, ¿no? También, Carlos, y tú lo decías al referirte a Caracas, extraña Venezuela, y qué hay de ti, además en ese coqueteo con la ficción, porque me imagino que también te has permitido también soñar y crear cosas, que es lo maravilloso de la novela, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que creo que yo añoro el país y los sitios donde he estado y las vacaciones que siempre he tenido en Venezuela. Me encanta Mérida, la Gran Sabana, Margarita, como a todo el mundo. Es decir, y Caracas es entrañable. O sea, Caracas, para los caraqueños o para los que vivimos buena parte de la vida en Caracas, es la ciudad. Es una ciudad que no es fácil, explosiva, tremenda, exigente, regañona, a veces maluca con uno, pero es el Ávila que está allí y que siempre libera. Tú subes a Banieves o subes por allá o por el Cortafuegos, siempre libera. Definitivamente, y bueno, yo me conecto mucho con eso porque a veces uno no valora tanto quizás lo que tiene aquí, ¿no? Y es este cerro maravilloso que nos sirve como protección, ¿no? Y como... Que no es cerro solamente, es nuestra ilusión. La ilusión de que algo permanece por siempre, pese a la destrucción, está allí, no resiste. Esa es la imagen que yo tengo del Ávila. Y es maravillosa, Carlos. Yo quiero ya para estos minutos finales pedirte
que nos indiques cómo podemos comprar la novela, dónde está disponible, si vas a tener también la edición física o solamente está en Amazon por este momento. Está en Amazon, en Kindle y la edición física, pero va a ser distribuida en España y en otros países y seguramente en Venezuela dentro de poco. Por ahora está comenzando a salir del horno. Bueno, Carlos, en estos 2 minutos, convéncenos al que no haya escuchado de qué va Gran Marcha hacia el Abismo, de comprar esta novela en 2 minutos. Cuenta cómo quienes creyeron, quienes soñaron, quienes buscaron por la ruta de lo que en nuestro lenguaje convencional llamamos la revolución, llegaron a un punto en que se transformaron en unos monstruos inevitablemente. No porque lo fueran y descubrieron su esencia, sino porque meterse en la máquina de la revolución acaba con los autores. Y yo conozco mucha gente, fueron amigos míos, compañeros míos de esa izquierda en la cual yo participé hace siglos, que eran genuinos defensores de los derechos humanos, de la búsqueda del paraíso terrenal, y en realidad hoy están convertidos en unos monstruos que apañan torturas, desapariciones, persecuciones, y lo hacen con la misma cara de convicción que tenían cuando eran unos adolescentes o jóvenes en procura del sueño del Che. Es decir, siempre buscaron el crimen, lo que pasa es que no lo sabían. Bueno, yo creo que mejor descripción imposible. Te agradezco por estos minutos, todo el éxito del mundo con tu novela, Gran Marcha hacia el Abismo, disponible en Amazon, en Kindle, etcétera, y bueno, ya muy pronto en España, y esperemos que también llegue a Venezuela, y ojalá lo podamos comprar aquí también, ¿no? Así que te quiero agradecer, Carlos Blanco, por estar con nosotros, analista político, pero ahora aventurado a la ficción desde esta novela que se llama Gran Marcha hacia el Abismo. Agradecido, Claudia, por tu invitación. Muchísimas gracias, y con esto ya nos despedimos en Contigo Liberalmente, una vez más agradeciendo a nuestros amigos de Perfect Hair, de Habib's Cakes y El Paraíso Dental, siempre para ustedes. Y por supuesto nos vemos el próximo jueves por aquí mismo en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.